Bueno, pues mi nombre es Algo Vallejo, soy investigador postdoctoral del grupo de polímeros de la Universidad de Burgos y he liderado el proyecto Cooper, que es un proyecto que hemos hecho en colaboración con una empresa francesa para la detección de cobre en vinos, en concreto en los mostos, en la fase de prefermentación del vino. Todo este proyecto comenzó, la verdad es que fue muy fácil, porque fue la empresa ICV, que es una empresa francesa, la que se puso en contacto con nosotros, con el grupo de polímeros de la Universidad de Burgos, y nos expuso un problema real que tienen ellos hoy en día, sobre todo en la época en la que hacen la vendimia, ¿no? En septiembre, octubre, en esa época. Ellos son una empresa muy grande, muy deslocalizada por toda Francia, entonces tienen demasiadas sedes deslocalizadas por distintos puntos del país. Claro, ¿qué les pasa? Que ellos, cuando quieren medir este target, esta molécula diana, que es el cobre, bueno, pues tienen equipos bastante avanzados, bastante caros, que requieren de un mantenimiento y que son muy precisos, es verdad, pero no se pueden permitir el lujo, digamos, de tener un equipo en cada sucursal de las que tienen por todo el país. Entonces, a lo mejor tienen 2 o 3, pero no en todos los sitios. En los sitios en los que no tienen que transportar esas muestras y medirlas en otro lugar. Y eso al final acaba generando, pues, un poco que los resultados no sean del todo verídicos, porque no se mide en el momento exacto, hay un transporte de la muestra, las condiciones de temperatura, etcétera, también pueden variar. Entonces, ellos lo que nos demandaban era un método fácil, sencillo y que pudieran utilizar in situ y, como digo, muy sencillo, que lo pudiera utilizar personal no especializado, que no fuera personal, imagínate, pues técnico de laboratorio o químicos, etc. Entonces, nosotros lo que les propusimos en su día era un material que, digamos, que el manejo, la manejabilidad es similar a la de una lentilla y también su comportamiento frente al agua, ¿no? Al igual que una lentilla, nuestros materiales se pueden hinchar en presencia de agua y se pueden deshinchar cuando los dejamos al aire. ¿Qué pasa? Que al final el vino, el mosto, es un medio acuoso. Nosotros podemos introducir estos materiales ahí y esos materiales llevan un ingrediente secreto, que es donde está nuestro know-how, nuestro conocimiento, que detecta ese cobre que puede haber disuelto en los mostos y no solo detecta, sino que al producirse esa reacción se produce también un cambio visual, un cambio de color. Ese cambio de color nosotros lo podemos analizar con una aplicación para teléfonos móviles, una aplicación para smartphone, y esa aplicación lo que nos hace es transformar ese color que se ha formado en un número de concentración de cobre, de tal forma que al final todo el proceso se resume en introducir un material en el mosto, sacarlo, tomar una fotografía y chequear, digamos, la concentración de cobre que tiene ese mosto. Y en ese momento el operario de turno, pues, decidirá si la concentración está dentro de los límites establecidos. Estamos bastante orgullosos de ello porque se ha desarrollado al 100% en la Universidad de Burgos. El grupo de polímeros hemos liderado, digamos, el estudio, pero es verdad que hemos colaborado con el grupo también de bioorgánica de aquí de la Facultad de Ciencias también. Creemos que este desarrollo, de cara ya un poco a futuro y a producto final, sí que puede tener bastante relevancia, no solo para la empresa con la que hemos colaborado, sino también, dado que la propiedad es de la Universidad de Burgos, la propiedad de este desarrollo es de la Universidad de Burgos, también se podría reflejar, digamos, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Por ejemplo, diferentes bodegas de La Rioja, de la Ribera de Duero, por supuesto, y con lo que nosotros proponemos, con nuestro desarrollo, nuestro material, nuestra aplicación para smartphone, pues ahora sí que se lo van a poder permitir y yo creo que sí que va a ser una optimización, un avance bastante importante en este sentido.